¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de distribución de Bernoulli. Esta es una clase impartida para los alumnos del TEBA del municipio de Naranjal. Ok, la distribución de Bernoulli es una distribución de probabilidad discreta. Para esto, bueno, pues como tal sabemos que la distribución de probabilidad discreta de la variable aleatoria discreta X corresponde al conjunto de pares ordenados X, probabilidad de X, si se cumplen las siguientes propiedades. ¿Sí? Esto lo pueden encontrar ustedes en la página 48 de su libro de texto y de hecho fue una pregunta de examen del último examen que tuvieron. La probabilidad asignada a cada valor de la variable aleatoria debe estar entre 0 y 1. ¿Sí? Es decir, que la función de probabilidad o la probabilidad asignada para esta variable pues puede valer 0.5, 0.3, 0.4, etcétera, ¿no? Va a estar entre 0 y 1. Va a estar formada por décimas o por un porcentaje entre 0 y 100%. Si esta fracción la pasamos a un porcentaje, claro. Por otro lado, la suma de las probabilidades asignadas a cada uno de los valores de la variable aleatoria debe ser igual a 1. Por lo tanto, bueno, si nosotros tenemos dos probabilidades, por ejemplo, de que ocurra o de que no ocurra el suceso, pues tendremos una probabilidad, por ejemplo, de que no ocurra de un 25% y la otra probabilidad de que ocurra sería de un 75%. Es decir, que una probabilidad sería con un valor de 0.25 y la otra probabilidad con un valor de 0.75 para tener 0.25 más 0.75 y pues entonces esto, la suma de las probabilidades nos tendría que dar igual a 1. Es decir, de otra forma, que la suma de las probabilidades debe ser el 100%. Tomemos el caso de un ejemplo eh, como el lanzar una moneda. Al lanzar una moneda, los únicos resultados posibles son águila o sol. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, nosotros podemos identificar un éxito o un fracaso dependiendo de nosotros a qué le queramos apostar, ¿no? Si nosotros decidimos apostar a que cae águila, bueno, pues entonces vamos a tener una probabilidad de que caiga águila, ¿no? Esto es el 50% de la probabilidad. Si cae águila, pues entonces el experimento o el resultado contaría como un éxito. Por otro lado, bueno, puede caer sol y sería el otro 50%, entonces estaríamos hablando de un 0.5, probabilidad 0.5, y pues eso, por otro lado, pues sería un fracaso, ¿verdad? Y esto, bueno, va a depender de a qué le estás apostando, ¿no? Es decir, dependiendo del lado de la moneda al que hayamos apostado, pues este va a ser un resultado arbitrario, ¿no? El éxito o el fracaso. Bueno, hablemos ahora de la función de probabilidad. Seguimos en la página 52 de su libro. Y en este caso, bueno, nos dice que en la distribución de probabilidad de Bernoulli, la variable aleatoria discreta X toma únicamente dos valores. Estos dos valores pues son el éxito o el fracaso que ya mencionamos, ¿verdad? Lo cual, bueno, si ustedes se pasan a la página 53 de su libro, van a encontrar lo siguiente. Los dos valores posibles son si X es igual a 0, pues esto va a hacer que el suceso no ocurra, ¿sí? Es decir, esta tiene que ser una X igual a 0
para que el suceso no ocurra, y esto es un fracaso. Si X es igual a 1, ¿sí? Esto quiere decir que el suceso ha ocurrido y entonces ustedes van a tener un éxito, ¿sí? Entonces, ¿qué es X? Bueno, pues X sería el número de éxitos en un ensayo de Bernoulli. Claro que en un ensayo de Bernoulli, pues únicamente podemos tener dos posibles resultados, éxito o fracaso. Por lo tanto, bueno, pues el número de éxitos tendría que ser igual a 1 forzosamente. La probabilidad de éxito es P. Esta es la probabilidad de éxito. Entonces, por lo tanto, pues la probabilidad de fracaso sería entonces igual a la probabilidad de que X sea un fracaso, pues va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que sea un éxito, ¿no? De que ocurra el suceso. Entonces, bueno, podemos definir a la distribución de probabilidad de Bernoulli, de acuerdo a los videos que yo les mandé, lo podemos definir como una variable aleatoria discreta X sigue una distribución de Bernoulli si su función de probabilidad va a estar dada por, ¿sí?, lo siguiente. Recuerden que f de su curso de matemáticas significa función, ¿sí? La función f de x y esta función, pues que digamos que este valor f, pues va a depender de la variable x, ¿no? Pues es lo mismo que la probabilidad de que el suceso ocurra o no ocurra, ¿sí? Entonces es una probabilidad de que el suceso ocurra o no ocurra. Entonces va a depender de x. Esta probabilidad, esta distribución de probabilidad va a ser igual a 1 menos p si x es igual a 0, es decir, si el suceso no ocurre. Y va a ser igual a la probabilidad p minúscula si x es igual a 1, es decir, si el suceso ocurre y tenemos un éxito. Muy bien, vamos con el ejemplo de la página 53. Dice, un experimento consiste en lanzar un dado y observar si la cara superior exhibe un 4 o no. Es decir, se considera como éxito obtener un 4. Cualquier otro resultado distinto a 4 se clasificará como un fracaso. ¿Cuál será la distribución de probabilidad que corresponde a la variable aleatoria? ¿Sí? Para el lanzamiento de un dado, el espacio muestra o el espacio muestral es S igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Esto quiere decir que nos puede salir en el dado un 1, un 2, un 3, un 4. Perdón por el ruido, pero bueno. Esas motos tienen un ruido espantoso. Deberían de tirarlas a la basura. Ok, entonces podemos tener un 4, un 5 o un 6, ¿no? Entonces nosotros, pues a la hora de nosotros tirar un dado, sabemos que cada número va a tener una probabilidad. Esa probabilidad, pues como tenemos 6 opciones distintas, pues de que nos salga un número, o cada número, vamos a tener una probabilidad de un sexto, ¿verdad? De un sexto de que nos salga un 1, un sexto de que nos salga un 2, un sexto de que nos salga un 3, lo mismo 4, ¿sí? Tienen la misma probabilidad de que nos salga cada uno. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un fracaso
si nos sale, ¿sí?, un número diferente a 4, ¿sí? Es decir, que si nos sale un 1, un 2, un 3, un 5 y un 6. Si estos son los resultados que nos salen, entonces esa es la probabilidad de que nosotros tengamos un fracaso, es decir, que no nos salga el número 4. Por lo tanto, bueno, nuestra probabilidad, ¿sí?, de que X sea un fracaso, eso es lo que representa el 0, ¿sí? De que nuestro resultado sea un fracaso, pues va a ser igual a la suma de estas probabilidades, ¿no? De un sexto de cada una de las opciones que pueden ser un fracaso, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos un sexto más un sexto, ¿sí?, más un sexto más un sexto. Entonces tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5 sextos, ¿verdad? 5 sextos. Estos 5 sextos, bueno, los pueden poner en su calculadora, ¿sí? Eso es un 83.333%, ¿no? Entonces esto es igual a 0.83 y podemos señalar que aquí con una línea testada, podemos señalar que los números 3 siguen aquí continuamente, ¿no?, de forma continua. Entonces, bueno, por otro lado, tenemos la probabilidad de que suceda, ¿sí?, de que suceda nuestro experimento, de que sea un éxito. Y bueno, pues esa probabilidad de que el experimento sea un éxito, pues es de que X sea 1, ¿sí? Pues eso es un sexto, ¿sí? Es decir, si nosotros ponemos 1 entre 6, eso es 0.1666. Sí, así se funciona. Bueno, pues esta es la distribución de probabilidad que corresponde a la variable aleatoria X. Ahora, bueno, veamos, dice aquí, desarrolla tus habilidades y actitudes, ¿sí? Eso está en la página 53. Y dice, en parejas contesten los siguientes planteamientos relacionados con la distribución de Bernoulli. Bueno, aquí no lo van a hacer en parejas, lo vamos a hacer de forma colectiva primero y después de forma individual. Dice, menciona 5 ejemplos de experimentos de Bernoulli. Estos experimentos de Bernoulli, como ya lo mencionamos, solo van a ser experimentos en donde nosotros podamos tener únicamente 2 posibilidades, ¿sí?, o 2 sucesos. De que, por ejemplo, en el caso de la moneda, que nos salga águila o que nos salga sol. O en el caso del dado, cuando vimos el ejemplo del dado, pues es de que nos salga el número que nosotros queremos, por ejemplo el 4, y de que no nos salga el 4, ¿no? Entonces tenemos un éxito o un fracaso. Aunque en el caso del fracaso podemos tener diferentes posibilidades de fracaso, pues todo el conjunto, ¿sí?, van a tener un solo valor de probabilidad de que suceda el fracaso. Es decir, en ese caso de los dados, pues va a haber mayor posibilidad de fracaso que de éxito. Por lo tanto, bueno, vamos a tomar eso como para nuestros ejemplos. Y bueno, vamos a hablar acerca del nacimiento de un bebé. Y en el nacimiento de un bebé solo hay 2 posibles resultados, que puede ser niño o que puede ser niña, ¿sí? Más adelante, bueno, tenemos en una encuesta, podemos tener una encuesta con respuestas de sí o no. Por ejemplo, una respuesta de satisfacción, ¿no? ¿Nuestros productos le gustaron? Sí o no, ¿sí? O ahorita con las elecciones, ¿no? Por ejemplo, ¿votarías por tal candidato para la presidencia? Sí o no, ¿sí?
Entonces, solo son dos posibles resultados. De éxito, por ejemplo, si el candidato es de un partido y existen otros 5 candidatos, entonces pues sería éxito si votan por el candidato de tu preferencia y fracaso si votan por cualquiera de los otros candidatos, ¿no? El alumno aprobó o reprobó, ¿sí? Aquí en este caso pues sabemos que hay una calificación aprobatoria, ¿no? De 6 a 10 y de 6 para abajo pues es reprobatoria. Pero únicamente queremos saber si el alumno aprobó o reprobó. ¿Y cuál es esa probabilidad de que apruebe o repruebe? Por otro lado, bueno, su respuesta puede ser correcta o incorrecta en un examen. También ese es un ejemplo de distribución de probabilidad de Bernoulli. Y por último, bueno, a un cliente le puede gustar un nuevo producto, sí o no. Entonces, en caso dado de que llegue un cliente a, por ejemplo, un comedor, ¿sí? Entonces, o en el caso del ejemplo que les mandé en el video, que seguramente ustedes ya lo checaron, en el caso de las hamburguesas, las matehamburguesas, ¿cuál es la probabilidad de que a uno de los clientes le haya gustado o no las matehamburguesas, ¿no? Entonces, pues ese es otro experimento de Bernoulli. Entonces, si ustedes ponen una cafetería, pues cuál es la probabilidad de que a tu cliente le guste o no el café que tú estás preparando, ¿no? O los productos que tú estás preparando. Y en el segundo problema nosotros tenemos una persona que entra en una tienda de aparatos electrónicos para comprar una computadora. Puede elegir entre un modelo de escritorio o un modelo portátil. Sea X igual a 0, ¿sí? Es decir, el fracaso, si el cliente compra una computadora portátil. Y 1, éxito, si el cliente compra una computadora de escritorio. Se sabe que el 25% de todos los compradores durante la última semana seleccionaron una computadora de escritorio, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la tienda de aparatos electrónicos tal vez tienen muchas computadoras de escritorio y le urge que salgan, ¿no? Entonces, pues el vendedor va a tratar de convencer al cliente de que una computadora de escritorio tiene más ventajas y demás, ¿no? Pero bueno, sin embargo, bueno, de acuerdo a los datos históricos de ventas, se sabe que el 25% de todos los compradores durante esta última semana seleccionaron una computadora de escritorio, solo el 25%. ¿Cuál será entonces la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X? Entonces es 0, X igual a 0, ¿sí? Fracaso, si el cliente... Perdón por mi escritura, pero estoy escribiendo con el mouse. Si el cliente compra una computadora portátil, ¿no? Una PC. O computadora personal. ¿No? Computadora portátil, una PC. Entonces, esto, pues es la probabilidad de que X sea igual a 0 y nosotros vamos a tener una probabilidad de 1 menos P, ¿verdad? ¿Qué es P minúscula? Bueno, pues P minúscula es la probabilidad de que suceda el éxito. Y esto, pues es cuando X es igual a 1, en el caso del éxito, y eso, pues es si el cliente compra una computadora
de escritorio. Y bueno, en ese caso, pues la probabilidad de que esto ocurra, pues es x igual a 1, ¿sí? Es decir, de que suceda un éxito. Y pues esto es P minúscula, ¿sí? Y aquí nos lo están diciendo, es del 25%, es decir, 0.25 o un cuarto, ¿no? Un cuarto. Entonces, pues la probabilidad de que suceda el fracaso, pues es 1 menos 0.25. Uno menos 0.25. Por lo tanto, bueno, pues esto es 0.75. ¿Sí? Y de esta manera, bueno, ya nosotros tenemos aquí la distribución de probabilidad de la variable aleatoria x. 0.75 de que suceda un fracaso y 0.25 de que suceda un éxito. Es decir, 0.25 de que el cliente compre una computadora de escritorio y 0.75 si el cliente compra una computadora portátil. ¿Sí? Muy bien, pues hasta aquí tenemos el tema del día de hoy. Más adelante, bueno, voy a ver si podemos hacer una reunión por Zoom. Y entonces, pues ahora ustedes están listos para resolver el punto 3 que se encuentra en la página 54 del Desarrolla tus habilidades y actitudes. Nos vemos, que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Hasta la próxima.